esta imagen. Igualmente, algunas obras la citan, se atreven incluso a dar la fecha en 1662, y de la escuela granadina, porque en Córdoba hay pocas, pero qué interesantes muestras de escuela granadina tenemos en Córdoba, ¿verdad? Aunque es verdad que la escuela sevillana en el siglo XVII y XVIII fue la que más se impuso, pero tenemos algunas muestras interesantes del círculo de Pedro de Mena o de otros autores de la escuela barroca granadina. El señor amarrado a la columna, efectivamente, como tú decías, en torno a 1660 y tantos. Y el paso es de Guzmán Bejarano, que recuerdo porque se incorporó, si no me falla la memoria, en 2004, por ahí sería. Entonces era hermano mayor de la hermandad Curro, yo era el presidente de la agrupación de cofradías, y la verdad que hicimos un esfuerzo importante todos porque este paso, el amarrado, se pudiera incorporar definitivamente a la cofradía y a la Semana Santa de Córdoba, como lo hacía desde tiempo inmemorial. Realmente fue un acierto y hoy la podemos contemplar en todo su esplendor con ese calvario, con esos claveles de color rojo sangre que culminan arriba en la columna con el Santísimo Cristo apoyado en ella. Unos claveles, como decías Paco, que intentan reproducir ese pretorio donde Jesús fue amarrado a la columna. Algunos autores, algunos escultores lo transforman en una columna de pie, una columna de medida completa. Otros, sin embargo, como este que decimos atribuido a Escuela Granadina, ha preferido ponerle al Señor sobre su propio cuerpo, agachado para esta columna más baja, pero que en cualquier caso, como decías Paco también, hasta los años 60 estuvo procesionando con la hermandad, que no olvidemos, languidece en torno al año 62, y cuando se refunda en el 75 no vuelve a incorporar hasta que precisamente en 2003 fue cuando se recupera la imagen, y en 2004 vuelve a procesionar. Viene además acompañada por los sones de la Asociación Músico-Cultural Juan Moedo de Montoro, y escuchamos precisamente la marcha Nuestro Padre Jesús. Que también se puede, contemplando la imagen, ese momento de estar en el pretorio, ¿no? Enlosado, ¿verdad? La frialdad del suelo también, y al contemplar esos claveles color sangre, uno piensa pues la sangre que también el Señor derrama y sigue derramando hoy en nuestro tiempo por cada una pues también de nuestras ofensas y de nuestras debilidades. No podemos dejar de pensar que Jesús padece esta hora ignominiosa, pues para ganarnos a nosotros la vida eterna y para librarnos también del pecado que nos atenaza y que nos hiere y nos hinca en este mundo y que nos esclaviza. Y contemplar a Jesucristo en esa mirada también que tiene, que aun en el sufrimiento y en el dolor de los azotes y en la soledad y en el abandono de todo, sigue mostrando dulzura, sigue mostrando compasión. También es una mirada que nos denuncia, que también tiene ese carácter profético, que nos pueda decir a nosotros, oye, ¿y tú qué, no? ¿Qué haces ahí, no? Mirando, ¿no? Pues también tú tienes la oportunidad de hacer algo por los demás, ¿no? También de entregar tu propia vida por los otros, de donarte por completo. A mí es una escena, el estar aquí el hombre, ¿no? En toda su humanidad, pero al mismo tiempo expresa y esconde todo el misterio de su divinidad. Recuerdo, José Juan, que la película de La Pasión de Mel Gibson recrea con especial crudeza. Iba yo a ello ahora también. Porque realmente es una de las escenas que más duelen, literalmente, ver de la película, que recrea precisamente este momento. La verdad que sí, pero en todo ese dramatismo que a la gente a lo mejor le espanta, pero ciertamente cuando uno estudia todos los momentos históricos, y tú sabes de eso mucho más que yo, estás más experto, sabes que muchísima dosis de realismo y de verdad en todo ese proceso, que lo que pasa es que, y además se hace eco de lo del Salmo, del cuarto canto del siervo, el siervo supremo, la expresión de ante el cual se vuelve el rostro. Significa que ante tal desfiguración que quedó el cuerpo de Cristo, su mirada, ¿verdad? Todo su cuerpo, que no era el ser humano capaz de aguantar la mirada, de contemplar ese instante. Estamos ante una imagen de Jesús amarrado a la columna más dulce, ¿no? Más esa
ese Cristo que a lo mejor nos gusta a todos un poco del siglo XX más porque dulzón. no nos duela tanto. No nos duela tanto, pero la realidad es mucho más cruel. Porque además recuerdo que la película reproducía una forma que a mí personalmente no se me había ocurrido, y es que después de los latigazos por la espalda vinieron los latigazos por el torso delantero. Sí. O sea, una imagen que desde el punto de vista imaginero no lo sabemos ver, pero claro, es descorazonadora realmente. Y está en el testimonio de la Sábana Santa, si habéis tenido la oportunidad de leer y de ver, ¿no? Se queda totalmente reflejado que fue así, ¿no? Como está describiendo. Pues contemplamos y nos conmovemos con este señor amarrado a la columna, cuyo último perfil se trazó con el imaginero Navarro Arteaga, que fue quien lo restauró y que recuperó la encarnadura original con una vena especialmente marcada, y cuya mirada nos contempla a todos los cordobeses en esta plaza de las Tendillas en esta tarde de Domingo de Ramos. La sobriedad del paso también acompaña, ¿verdad?, para poder contemplar. La coherencia. Exactamente. Vemos también, lo hemos visto un primer plano de un estreno que lleva este paso, que es el llamador. Un llamador en plata, que es obra de Antonio Cuadrado con el diseño de Miguel Ortiz Cabello, y que, como hemos visto, reproduce la fachada de la iglesia de San Francisco, sede canónica de la cofradía. Sobria talla de Guzmán Bejarano, y restaurada y modificada por Juan Carlos Rubio, que es este paso del señor amarrado a la columna, con esos 4 faroles tan característicos, también obra de José Carlos Rubio, y que representan y que albergan como a modo de retablo esta representación del martirio, de toda la laceración que sufre Jesús a través de los latigazos. Que la imagen es tan elocuente que realmente no hace falta figuras de misterio, no hace falta ningún sayón dándole con el látigo, porque es suficientemente comunicativa y conmovedora la imagen. Y además yo creo que algunas veces decir esto me ha acordado de que los cofrades solemos llenar muchísimo los pasos de misterio, es una patrulla de gente, ¿no? Que a lo mejor se pierde la esencia de lo que queremos transmitir, ¿no? Y la verdad que a mí me sobrecoge la soledad de la imagen puede ser mucho más cautivadora. Centra, ¿no?, el misterio que estamos contemplando. Y además se expresa la soledad del abandono, que es importante en toda la pasión del Señor. Que bueno, pues oye, que nadie quería ser amigo de aquel que estaban condenando y estaban flagelando. Todos huyeron, todos se quedaron del medio por miedo, por lo que fuese, ¿no? Pero expresa no solamente el dolor físico, sino el dolor moral de la soledad. Bueno, en un principio el señor Amarrao, cuando salía en los años 60, yo recuerdo, estaba pequeñito, pero lo recuerdo, llevaba 2 sayones. Llevaba 2 sayones que el material era de cartón piedra, que afortunadamente los tiene la cofradía guardado y no los procesiona, porque es que cuando llovía los sayones se hinchaban, y si daba el sol se ponían, ya de por sí eran feos y eran horrorosos, pero cuando le llovía y con el sol se hinchaban, se ponían, vamos, que ya no había manera ni de mirarlos. Y hay imágenes en nuestra provincia, todavía se conserva también un
eceomo, prácticamente el eceomo del patrón de Encinar Reales, de la misma hechura, de este material así. Y luego también hay otro en Cabra, y he visto también otras imágenes de sayones precisamente, que son, como tú decías, ¿no? Que es verdad que no suelen procesionar ahora, ¿no? Salvo el que es el patrón de Encinar Reales, el Cristo, que sí, que es un eceomo precioso, una talla extraordinaria, y que sale en septiembre, en la ermita del Cristo, en la salida de Encinar Reales. Mirada dolorosa, soledad en el pretorio, el señor amarrado a la columna de la Serquía se dispone a salir de la carrera oficial mientras se detiene justo en el palco de salida, en el palco de horas. Comentaba ahí este detalle de una imaginería que quizá no tenía toda la calidad exigible, y a veces cuando el cofrade joven de ahora mira con nostalgia a los años 50, a los años 60, no somos conscientes de que la Semana Santa de hoy es mucho más exquisita, mucho más exigente y mucho más perfeccionada de lo que era hace 50 años, a pesar de la nostalgia que muchas veces tenemos. Es una evolución inconfundible. Probablemente, en nuestra hermandad concretamente, en los honores, la que queremos tanto, ¿no? Somos hermanos. Somos hermanos, pues ahí es que no se acuerda. Ahora mismo ocurre que las cofradías están todo el santo año pensando en la cofradía a la hora de caridad, en formación, todo el año. Antes se acordaban de la Semana Santa cuando llegaba el miércoles de ceniza, algunos ni eso, ¿no? Y cuando acordaban tenían que hay que sacar las imágenes. Yo creo que, mano a la obra. Exactamente, yo creo que hay más interés en aquella época y mayor cuidado, por ejemplo, en los altares de cultos, y cuando las celebraciones de los quinarios, los centenarios, cuidaban el altar de una manera extraordinaria. Época mucho mejor todavía. A veces. Sí, mucho mejor todavía que en la actualidad, aunque ahora es verdad que en los últimos 3 o 4 años se está viendo como hay un retomar, el cultivar los altares de cultos para los quinarios. Y en cambio la estación de penitencia, como bien dice Paco, pues era, vamos a preparar ya que salimos dentro de 2 o 3 días. Montamos, ¿dónde están las cosas? Y además, no sé tanto en Córdoba, pero sí que en los pueblos estaban las cosas, los enseres en casas particulares, era una familia a lo mejor la que realmente procesionaba, se ocupaba de la estación de penitencia. Como decimos, por eso quizá conocer el pasado, y no el pasado de hace 3 siglos, sino el pasado de cuando mi abuela era joven, pues sí que no está de más ver cómo era la Semana Santa de entonces, inspirarnos en lo que se ha podido perder de esencia, pero sin duda ser consciente de todo lo que se ha mejorado, de toda la conciencia cofrade dentro y fuera de la Semana Santa, es decir, los otros 364 días del año, de cara a procesionar y de cara a otros asuntos que, como venimos esta tarde reflejando y poniendo de relieve, son también tan importantes y que las hermandades tienen tanta implicación humana y económica. Y de fondo, de plano de este señor amarrado a la columna, vemos cómo María Santísima de la Candelaria cierra ya este cortejo de la Hermandad del Huerto, el paso del amarrado saliendo de carrera oficial y el paso de la Candelaria enfrente del palco de autoridades. Semana Santa viva aquí en Onda Mezquita con los 5 sentidos.